lo siento, no puedo ayudar con eso. Al día siguiente, Pedro y Juan, habiendo recibido instrucciones del Espíritu Santo, se dirigieron hacia el templo para la hora de la oración, la novena. Al llegar a la puerta llamada la Hermosa, encontraron a un hombre que desde su nacimiento había sido llevado allí cada día para pedir limosna a los que entraban en el lugar sagrado. Hechos 3, 1, 2. Este hombre, que era cojo, miró a Pedro y a Juan, esperando recibir algo de ellos. Pedro, con los ojos fijos en él, le dijo, mira hacia nosotros. Y él, fijando en ellos la vista, esperaba recibir algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3, 4-6. En el instante en que las palabras de Pedro resonaron, tomó al hombre de la mano derecha y le levantó. Al instante, sus pies y tobillos fueron fortalecidos. Con un salto se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Hechos 3, 7-8. La multitud, al ver lo que había sucedido, quedó llena de asombro y reconoció que era el mismo hombre que acostumbraba estar en la puerta del templo. Y corrieron hacia ellos, llenos de asombro, al pórtico de Salomón. Hechos 3, 10-11. Entonces Pedro, al ver esto, habló al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilla esto? ¿O por qué miráis a nosotros, como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Hechos 3:12. Pedro aprovechó la oportunidad para proclamar el mensaje de salvación, recordando a todos que era la fe en el nombre de Jesucristo, a quien ellos habían crucificado, el que había sanado al hombre. Hechos 3:16. Y el asombro corrió entre la multitud, mientras el eco de las palabras de Pedro resonaba en sus corazones. Algunos en la multitud comenzaron a recordar las profecías que hablaban sobre el Mesías que traería luz a las naciones, esperanza a los quebrantados y sanidad a los enfermos. Isaías 53, 4. Pero también había quienes se resistían, desafiando la verdad presentada ante ellos, cuestionando la autoridad de Pedro y Juan para tal milagro. Hechos 4, 1, 2. Mientras tanto, el hombre sanado seguía aferrado a Pedro y Juan, testificando de la maravilla que Dios había hecho en su vida. La reunión se tornó en un momento de ferviente discusión, y los líderes religiosos, llenos de indignación, comenzaron a debatir la situación, temerosos de que el mensaje de los apóstoles atrajera más seguidores al camino de la fe. Hechos 4:3. Aún en ese momento de tensión, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y proclamó con valentía: si nosotros somos severamente interrogados hoy por el bien hecho a un enfermo, de qué manera éste fue sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre se presenta sano delante de vosotros. Hechos 4, 8-10. Los líderes, sin embargo, se sentían atrapados. Eran conscientes del milagro, pero temían las consecuencias de admitirlo públicamente. Así, se reunieron a deliberar lo que debían hacer con los apóstoles, sin saber que sus planes serían frustrados por el propósito divino que Dios había establecido desde la fundación del mundo. En medio de la controversia, el cielo parecía abrirse, y la voz de Dios resonaba en los corazones de aquellos que buscaban su verdad, mientras en el aire se sentía el aliento de un nuevo amanecer. Porque había sido proclamada la vida en el nombre de Jesús, el Salvador, y en este nombre, las cadenas de la desesperanza estaban a punto de romperse, revelando así el asombroso plan soberano de Dios que aún estaba por manifestarse. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos se congregaron, temerosos de que el movimiento de los apóstoles pudiera desestabilizar su control sobre el pueblo. En sus rostros se veía la inquietud, y sus corazones palpitaban al recordar las palabras del profeta, y en aquel día, dijeron: ¿quién podrá sostenerse en pie ante el fuego de su ira? Nahum 1:6. Temían el eco de la verdad que resonaba en cada palabra de Pedro y Juan, impelidos por poder divino. ¿Qué debemos hacer?, se preguntaron entre ellos,
mientras buscaban una salida. Finalmente, decidieron llevar a Pedro y a Juan ante el consejo. Sin embargo, la voz del Espíritu Santo que ya había llenado a Pedro no podía ser silenciada. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12, proclamó con firmeza, su voz vibrando con la verdad eterna. Los miembros del consejo miraron a los apóstoles con admiración, y sabiendo que eran hombres sin educación, quedaron asombrados ante su valentía y la claridad de su mensaje. El hombre sanado permanecía junto a ellos, un testimonio viviente del poder transformador de Cristo. En ese momento, la luz de la revelación atravesó las sombras del escepticismo y la incredulidad. Algunos ancianos comenzaron a recordar las Escrituras, y de sus corazones brotó la pregunta de si realmente habían encontrado al Mesías que esperaban. Sin embargo, la presión del poder y el deseo de mantener su estatus como líderes religiosos los llevó a un acto de desesperación. El consejo ordenó que los apóstoles fueran amenazados y les prohibieron hablar más en el nombre de Jesús. A vosotros os toca decidir si es justo delante de Dios escuchar a vosotros más que a Dios, replicó Pedro, lleno de una audaz convicción que solo puede proceder de lo alto. Hechos 4:19. Las sombras de la noche comenzaron a descender en Jerusalén, pero las palabras de los apóstoles resonaron en el aire. El pueblo, que había sido testigo del milagro, estaba en un fervor de anticipación y esperanza. Espera, ¿qué más hará este Jesús? ¿Qué más hay por venir?, se murmuraba entre las multitudes, y mientras Pedro y Juan eran liberados, volvieron a los suyos y contaron todo lo que había ocurrido. La comunidad de creyentes se unió en oración. Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Hechos 4:29-30. La tierra tembló en respuesta a sus súplicas, y la manifestación del Espíritu Santo derramó una nueva unción sobre ellos. La valentía brotaba como un río poderoso, mientras un nuevo amanecer se forjaba en sus corazones. El plan soberano de Dios estaba en marcha. Sin embargo, lo que aún no sabían los creyentes era que este justo principio de su realizaría en formas que jamás habrían imaginado. Porque en cada piedra que se lanzara, en cada golpe que se les diera, estaba la chispa de un fuego que no podían extinguir. Y así, en ese instante, la historia de la fe comenzaba a tomar forma, revelando que el sacrificio de Jesús y su victoria sobre la muerte no solo era el cimiento de la salvación, sino el inicio de una obra grandiosa que unirá a toda la creación en un testimonio de esperanza. El eco de una gran revelación llenaba el aire. Pronto, muy pronto, lo que antes se creía imposible será hecho, porque el propósito del Señor se cumplirá. Y así, la pregunta flotaba en el viento: ¿qué nuevos milagros y profecías aguardaban entre ellos, esperando ser desatados en el nombre de aquel que había resucitado? Mientras la comunidad de creyentes se fortalecía en unidad y en oración, la atmósfera de Jerusalén se llenaba de una anticipación palpable. La sombra de la persecución amenazaba, pero también lo hacía la luz del Espíritu Santo, que se manifestaba con fuerza. Pedro y Juan, después de haber recibido la bendición de la libertad, se levantaron con la determinación de llevar la promesa del Evangelio más allá de las fronteras de su pueblo. Un nuevo amanecer se aproxima, compartían entre ellos, no podemos callar la obra maravillosa de Dios entre nosotros. Al día siguiente, sus pasos los llevaron al templo, el lugar de encuentro del pueblo, donde el eco de Jesús aún resonaba en las memorias de quienes habían sido testigos de sus milagros. En el umbral del templo, se encontraba un hombre que desde su nacimiento era lisiado, extendiendo su mano en busca de limosna. La multitud pasaba veloz, ignorando la miseria de su corazón. Pero aquella mañana, al ver a Pedro y Juan, su mirada se iluminó. «¡Misericordia!», exclamó al verlos acercarse. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se detuvo y miró al hombre a los ojos. «Mira, mira hacia nosotros», dijo con voz firme, mientras el hombre entrecerró los ojos, esperando recibir alguna limosna. «No tengo plata ni oro,
continuó Pedro, mas lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. El poder de Dios se desató en ese instante, y el hombre, tomando fe en la palabra pronunciada, sintió un fuego recorriendo sus articulaciones. De inmediato, se levantó, sanado, y comenzó a saltar y alabar a Dios con gritos de alegría. La conmoción fue inmediata. La multitud se reunió, atónita ante el milagro. ¿No es este el que pedía limosna a la puerta del templo?, se preguntaban unos a otros, con asombro y murmullos que recorrieron el aire. Pedro, al ver el alboroto, se dirigió a ellos: hombres de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestra propia potencia o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Hechos 3:12. Pedro utilizó esta oportunidad para proclamar el Evangelio, recordándoles que era por la fe en el nombre de Jesús, a quien ellos habían crucificado, que el hombre había sido sanado. Y ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo hicisteis, como también vuestros gobernantes. Hechos 3:17, dijo, instándoles a arrepentirse y volverse a Dios, para que sus pecados fueran borrados. Con cada palabra, el mensaje penetraba las almas. La multitud, tocada por la verdad, comenzó a clamar. Pero la noticia del milagro llegó a oídos del consejo, y rápidamente se reunieron para discutir cómo enfrentar esta nueva ola de fe. Mientras tanto, la obra de Dios continuaba su curso, alimentándose de fe y valentía. La comunidad de creyentes se disponía a enfrentar el embate de la oposición, fortalecidos por la munición espiritual que el Espíritu Santo les había brindado. Porque esa mañana no solo se había realizado un milagro, el cumplimiento de las profecías comenzaba a tomar forma. El poder de la resurrección de Cristo se manifestaba a través de sus seguidores. En ese instante, el cielo y la tierra parecían unirse en un clamor: el nombre de Jesús será proclamado entre las naciones, y su gloria inundará la tierra. Y así, la creación misma aguardaba el despliegue del plan soberano de Dios. ¿Qué otros sorprendentes destellos de su poder estaban por revelarse sobre Jerusalén y más allá? La historia de la redención se escribía en cada acto de fe, un relato que resonaría a través de las generaciones venideras. Mientras la multitud se dispersaba lentamente después del asombroso milagro, Pedro y Juan se encontraron rodeados de un grupo de hombres y mujeres que, con rostros iluminados, deseaban escuchar más sobre esta poderosa experiencia. La energía espiritual era palpable, llenando el aire con un sentido de expectativa e incredulidad. ¿Cómo es posible esto?, preguntó uno entre la multitud, con lágrimas en los ojos. ¿Realmente fue el nombre de Jesús el que sanó a este hombre? Pedro, sintiendo la urgencia del momento, levantó su voz como un trompeta: sí, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, pero a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está aquí sano en presencia de ustedes. Hechos 3:15. La asamblea se estremecía al escuchar la proclamación, y la historia de la cruz y la resurrección empezaba a tomar forma en sus corazones. Entre ellos, algunos representantes del consejo religioso, que habían estado observando desde la distancia, comenzaron a murmurar, inquietos por la reacción del pueblo. No podemos permitir que esto continúe, expresó uno de los fariseos, su voz casi ahogada por el temor a perder el control. Este nombre de Jesús no puede ser proclamado. Su influencia se está extendiendo como un fuego voraz. Mientras tanto, un nuevo grupo de creyentes nació esa mañana, uniendo sus corazones en un solo clamor: sálvanos, Señor. Pedro, imbuido por el Espíritu Santo, convocó el valor necesario para confrontar la resistencia. Tened cuidado, hombres de Israel. Esta es la hora para cambiar vuestros corazones. Tiempos de refrigerio vendrán de la presencia del Señor. Hechos 3:19. El llamado a la conversión resonó. Muchos sintieron un ardor en sus corazones, como si el mismo Espíritu Santo estuviera convenciendo de pecado y justicia. Algunos se arrodillaron, reconociendo que habían dado la espalda a la verdad, mientras otros,
prontos a rechazar, avivaron la discordia. De repente, el consejo envió a sus guardias para llevar a Pedro y Juan ante ellos. ¿Con qué autoridad hacéis esto?, les preguntaron, furiosos y celosos. ¿Quién os autorizó a enseñar en el nombre de este Jesús? Mas Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con audacia: si nos interrogáis hoy por la obra de bondad hecha a un hombre enfermo, y como éste ha sido sanado, sea conocido de todos ustedes y de todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó, esto ha sido realizado. Hechos 4, 9-10. Las palabras de Pedro tenían un peso divino que resonó en el corazón de los presentes. La verdad se expandía como el sol, desvaneciendo la sombra de la duda y ofreciendo un camino hacia la salvación. Pero el consejo, consciente de la magnitud de su desafío, se reunió urgentemente para tomar una decisión: debemos amordazar a estos hombres, pero ¿y si la noticia del milagro llega a oídos de Roma? El conflicto entre la verdad del Evangelio y la sombra del miedo se hacía cada vez más intenso. Los apóstoles estaban en la cima de la tensión, pero en medio de la oposición, una promesa comenzaba a gestarse en el horizonte: en ese día, este mensaje se esparcirá, y muchos recibirán la salvación. ¿Quién se atrevería a detener el poder que emanaba del cielo? Mientras la comunidad de creyentes oraba fervientemente y la obra de Dios se intensificaba, la atmósfera era un eco de la revelación inminente. El cumplimiento del plan soberano de Dios estaba a punto de desatarse, y la pregunta permanecía: ¿qué sucederá cuando las puertas del cielo se abran completamente sobre Jerusalén? Mientras el consejo se congregaba en secreto, la habitación destilaba un aire de conspiración y miedo. Los fariseos y saduceos se miraban entre sí, formando alianzas en su desesperación por silenciar a los apóstoles. Debemos actuar con astucia. No debemos permitir que este Jesús resucite en la mente del pueblo, dijo uno de los saduceos, su voz tensa con un temblor de rabia contenida. Afuera, la multitud que había sido testigo del milagro aún susurraba y comentaba sobre la sanación. Muchos se aferraban a la esperanza, atisbando una nueva vida en el mensaje de Pedro. Un anciano, con manos temblorosas, habló al grupo que se había reunido. ¿Acaso no es el cumplimiento de las profecías? ¿No se decía que el siervo sufriente llevaría nuestras iniquidades? Isaías 53, 5. De vuelta en el consejo, la decisión fue rápida. Traigan a esos hombres. Vamos a darles una lección sobre la autoridad, ordenó un anciano con mirada decidida. En ese momento, Pedro y Juan, llevados ante el consejo, enfrentaron a aquellos que habían sido parte de la condena de Jesús. Si nos juzgáis por hacer un bien a un hombre en el nombre de Jesucristo, que sea conocido por vosotros y por todo el pueblo de Israel que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4, 10-12, proclamó Pedro. La dialogante confrontación iluminaba la sala, su fe ardía como una antorcha viva, desafiando la oscuridad del escepticismo. El consejo, interrumpido por los murmullos de confusión, miró a los apóstoles. En ellos reconocieron el carácter inquebrantable de la fe. ¿De dónde sacan este poder?, se preguntaron en sus corazones, sintiendo una angustia inexplicable. Al final, dejaron a Pedro y Juan salir, amenazándolos con que no hablasen más en su nombre. Salieron de la sala, aún llenos del fervor del Espíritu, listos para continuar su misión. La comunidad de creyentes crecía rápidamente. Nuevas almas se unían en oración ferviente, y cada día se multiplicaban en número y en fe. Pedro, lleno de una certeza divina, dirigió a la congregación con un corazón lleno de entusiasmo. Hermanos, no temáis, pues el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor da vida a nuestros cuerpos, y por medio de nosotros llevará el mensaje a las naciones. Romanos 8:11. Mientras tanto, en las sombras, el consejo temía que su estrategia no sería suficiente para detener lo que Dios había comenzado, y una visita inesperada se estaba preparando en el cielo. En un rincón escondido de Jerusalén, un nuevo personaje se acercaba, uno que cambiaría la trayectoria de este movimiento apenas comenzado.
Cuando el tiempo de la cosecha llegue, el gran plan de Dios se desplegará. Y aquellos que buscan la verdad presenciarán maravillas que jamás imaginaron, resonaba una voz celestial, tocando el corazón de los inconversos y llenando de temor a quienes protegían la mentira. La transformación estaba al horizonte, la revelación de la gloria de Dios estaba próxima. Así, el eco de los pies de aquellos que traían buenas nuevas empezó a resonar por todo Jerusalén, y la pregunta se encendía en el aire: ¿quién será el siguiente que se unirá al reino? ¿Y cuál será el poder que se revelará cuando el manto de la salvación caiga sobre ellos? Los días transcurrieron en Jerusalén. La ciudad, llena de fervor y expectación, vibraba con los ecos de los milagros y la enseñanza de los apóstoles. Pedro y Juan, al lado de otros creyentes, dedicaban sus horas a la oración y a la predicación, desafiando las amenazas del consejo. Cada palabra que pronunciaban caía en el corazón del pueblo, llenándolo de esperanza y una ardiente necesidad de seguir el camino de Cristo. Un día, mientras Pedro caminaba hacia el templo, encontró a un hombre, cojo desde su nacimiento, que pedía limosna a la entrada, aguardando la compasión de los que pasaban. Este hombre, cuya condición era conocida por todos, levantó su mirada hacia Pedro, buscando respuestas. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se inclinó y, con firmeza en su voz, le dijo: «Mira a nosotros». Hechos 3:4. El hombre, intrigado, fijó su atención en ellos, esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», siguió Pedro, «pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. Al instante, las palabras de Pedro resonaron como un poderoso trueno. La mano del apóstol se extendió y agarró al cojo, levantándolo con fuerza. En ese momento, sus pies y tobillos en un instante se fortalecieron, su cuerpo sanó de una vez y comenzó a saltar y a alabar a Dios, corriendo hacia el templo para unirse a la multitud. La maravilla del milagro atrajo a una gran multitud que no podía dar crédito a lo que sus ojos veían. Se agolparon alrededor de Pedro y Juan, llenos de asombro, sus corazones palpitando con preguntas. ¿Cómo ha sucedido esto?, se preguntaban, mientras muchos recordaban al hombre que, día tras día, había estado en la puerta hermosa, anhelando algo que nunca había tenido, su vida a punto de ser transformada. Pedro, al ver la confusión en la multitud, alzó su voz y proclamó: «Hombres israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis como si por nuestra propia piedad hubiéramos hecho andar a este hombre?» Hechos 3:12. En ese preciso instante, las palabras de Pedro resonaron en sus corazones. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis, continuó, desenmascarando la incredulidad y el pecado del pueblo. La multitud escuchaba con atención y temor, pues cada palabra parecía traerles más cerca de la verdad que habían ignorado. Pedro continuó: «Arrepentíos, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». Hechos 3:19. Aquella invitación a la conversión hacía eco en sus corazones, despertando una sed de redención en aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Mientras tanto, en las sombras, el consejo volvía a reunirse, presenciado el impacto que el mensaje de los apóstoles estaba causando. Los fariseos y saduceos discutían con creciente angustia, sus corazones ahogados en el miedo de perder su control sobre el pueblo. ¿Hasta dónde llegarán estos hombres?, se preguntaban, mientras un sentimiento inquietante recorría el aire. La actividad del Espíritu de Dios no podía ser ignorada, pero lo que ellos no sabían era que su tiempo de opresión estaba contado. En los cielos, el propósito de Dios se extendía con más esplendor. Pronto se revelará una verdad que cambiará todo lo que conoce la humanidad. Mientras la luz del Evangelio brille en cada rincón del mundo, resonaba la voz en lo alto, anunciando el inminente cumplimiento del plan divino. La expectación por un renovado avivamiento estaba en cada corazón, preparándose para una increíble revelación. ¿Cuál sería el siguiente paso de los apóstoles?
¿Qué otro milagro se realizaría que confirmara la grandeza del Dios viviente? La historia aún tenía mucho por contar, y el misterio del propósito divino únicamente comenzaba a desplegarse. Mientras la multitud continuaba sumida en la admiración y la confusión, Pedro, con una autoridad inquebrantable, les habló del nombre que había sanado a aquel hombre. Este es el mismo Jesús, declaró, el autor de la vida, a quien vosotros matasteis, pero Dios le levantó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 3:15. Sus palabras penetraban el aire lleno de tensión, era un mensaje de esperanza, pero también de juicio. A medida que la multitud escuchaba, el temor y la convicción comenzaron a hacerse presentes en sus corazones. Algunos se preguntaban cómo podían haber fallado en reconocer al Mesías cuando estaba entre ellos. Hemos sido ciegos, murmuran algunos, como hemos dejado que nuestros corazones se endurecieran. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo no se detuvo ahí. Mientras muchos se remordían por el error cometido, otros se dejaron llevar por el gozo de la salvación que se ofrecía. Aquella multitud reunida comenzó a llenarse de fe, y los primeros rayos del amanecer espiritual comenzaron a brillar en sus corazones. En medio de este clima de fervor, el consejo llegó a la conclusión catastrófica de que Pedro y Juan debían ser detenidos. Los sacerdotes, junto con los saduceos, se acercaron a ellos con autoridad y desprecio, demandando respuestas. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto?, exclamaron, buscando desestabilizarlos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, si nosotros somos examinados hoy por el beneficio hecho a un hombre enfermo, y de qué manera ha sido sanado, sea notorio para vosotros y para todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios levantó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4, 9-10. La audacia de Pedro y su convicción volvían a resplandecer como el sol naciente, iluminando la oscuridad que intentaba suprimirlo, aun cuando el consejo intentó intimidarlos. Una nueva dimensión del poder divino se había manifestado en los apóstoles. Al observar la firmeza de Pedro y Juan y darse cuenta de que eran hombres sin estudios, pero con un poder extraordinario, se preguntaron entre sí, ¿qué haremos con estos hombres? Hechos 4:16. Estaban desconcertados, pues no podían negar el milagro que había ocurrido delante de sus ojos. Después de deliberar, decidieron amenazarlos y prohibirles que hablaran en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro y Juan respondieron con una valentía iluminada por la fe, juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros en lugar de a Dios. Hechos 4:19. Su resolución era inquebrantable, reflejando un amor y una lealtad hacia el Creador que no se podría silenciar. Mientras el consejo se replegaba para discutir sus siguientes pasos, un murmullo de milagros y de reclamaciones de salvación resonaba en el corazón de la multitud. ¿Puede ser que el Mesías haya visitado a su pueblo nuevamente?, se preguntaban unos a otros. La esperanza revivía, y una pregunta persistente florecía en el aire, presagiando un resurgimiento en la fe. Mientras tanto, en los cielos, la voz que anunciaba el plan divino seguía resonando. He aquí que he puesto a estos hombres como un testimonio y una señal entre las naciones, su fe avivará a muchos, proclamaba en la intimidad del misterio celestial. La obra estaba lejos de concluirse. Pronto se revelará un nuevo pacto que alcanzará a todos los pueblos, y la gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Resonaba la promesa, marcando el comienzo de un mayor cumplimiento. Así, en medio de las sombras de la incertidumbre, la luz del Evangelio brillaba con más fuerza, dejando un susurro en los corazones: el tiempo de la salvación está cerca, nadie quedará excluido. La historia de la redención apenas comenzaba a desplegarse, y el pueblo, sediento de lo divino, se preparaba para lo aún más grande que estaba por venir. Mientras el consejo se retiraba a confabularse, la atmósfera en Jerusalén se tornaba aún más tensa y electrizante. Las palabras de Pedro parecían resonar como un eco en el corazón de todos los presentes. La multitud, que antes vacilaba entre la duda y el miedo, ahora se sentía impulsada por una fe renovada.
¿Quién es este Jesús de Nazaret? Se preguntaban unos a otros, movidos por la curiosidad y el deseo de conocer más. Mientras tanto, Pedro y Juan, después de haber sido liberados de las garras del consejo, se reunieron con los demás apóstoles. Compartieron el relato de lo sucedido, su enfrentamiento con la autoridad religiosa y cómo habían proclamado valientemente la verdad del Evangelio. La comunidad de creyentes, llena de temor y temor reverente, se unió en oración, pidiendo valentía para seguir proclamando el nombre de Jesús. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen con toda confianza tu palabra, rogaban con fervor, levantando sus voces juntos en unidad, invocando el poder del Dios Altísimo para que los sostuviera. Hechos 4:29. En respuesta a su clamor, el lugar tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, resultando en un nuevo avivamiento que impulsó a muchos a compartir la fe con fervor aún mayor. Las señales y prodigios no cesaron. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, se proclamaba a través de toda la ciudad, mientras muchos creyentes experimentaban transformaciones en sus vidas. Hechos 4:33. El gozo se desbordaba entre ellos, pues quienes antes eran considerados insignificantes ahora se convertían en portadores del mensaje del Evangelio. Sin embargo, entre la multitud que se multiplicaba en fe, surgieron murmullos de inquietud. Los saduceos y fariseos, alarmados por la creciente influencia de los apóstoles, idearon un plan para sofocar la verdad que resonaba entre el pueblo. Debemos actuar rápido, decían entre susurros. Dejaremos claro que el nombre de Jesús no será tolerado en Jerusalén. Se enviaron mensajeros a buscar a los apóstoles, y con instrucciones de arresto, se prepararon para actuar en la oscuridad, pero el Señor, veloz en su providencia, estaba un paso adelante. Mientras los líderes religiosos tramaban su maquiavélico plan, un ángel del Señor descendió, iluminando la celda donde los apóstoles estaban confinados y les dijo: «Id y hablad en el templo al pueblo todas las palabras de esta vida». Hechos 5:20. Con sorpresa y asombro, los apóstoles siguieron las instrucciones divinas, saliendo sin ser vistos, en un acto que desafiaba toda expectativa humana. Al amanecer, la ciudad despertó con noticia de una nueva enseñanza resonando en el templo. ¿Es posible que hayan escapado de nuestras manos?, se preguntaban los consejeros, incrédulos ante la desobediencia que ponía en peligro su autoridad. De repente, el eco de sus propias palabras resonó en la mente de los saduceos. La multitud crecía, y con cada proclamación del Evangelio, la obra del Espíritu se expandía. Las antiguas profecías empezaban a cumplir su propósito. Por ti, Dios, estoy convencido de que habías levantado a estos hombres como faros de luz para las naciones. Resonaban las voces entre los fieles. La esperanza en un Redentor crecía con cada milagro. Así, mientras las sombras de las antiguas convicciones intentaban ahogar la luz, la obra redentora de Dios seguía mostrando su gloria. Mas en estos días, un nuevo pacto se establecerá, declaraba la voz del cielo, a menudo incomprendida por aquellos que se aferraban a sus viejas formas. El camino hacia la salvación será atravesado, y todo aquel que cree será salvo. Esto no sería el fin de las adversidades que enfrentarían, sino la puerta abierta a una revelación segura. Una nueva fase en el plan divino se acercaba, llevándolos a un cumplimiento que cambiará no solo su futuro, sino el de todas las naciones. ¿Cómo haría el Creador con su pueblo, que aún estaba sentado en la oscuridad? La historia de su promesa estaba a punto de desplegarse de una manera que jamás imaginarían, pues lo extraordinario de Dios siempre desafía la comprensión humana. Cuando el sol brilló sobre Jerusalén una vez más, la ciudad estaba en movimiento, pero algo más que los mercaderes y los ciudadanos comunes llenaba las calles. Un fervor espiritual y una energía transformadora estaban en el aire. Pedro y Juan, guiados por el Espíritu Santo, se unieron a sus hermanos en fe, quienes habían sobrevivido a la persecución y la confusión, y ahora se preparaban para llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra. En el corazón de la ciudad, la comunidad de creyentes se había fortalecido.
Había nuevas almas que habían sido tocadas por el poder de la resurrección, y sus vidas eran un testimonio palpable del amor de Dios. Con cada milagro y cada proclamación de salvación, la fe crecía como un fuego que avanza vorazmente. Era el cumplimiento de las palabras de Jesús, y seréis testigos míos, hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. Un día, mientras Pedro predicaba en la plaza, su pequeño grupo se había convertido en una multitud vibrante. El mismo Jesús que fue crucificado ha sido levantado por Dios, y por su nombre solo tenemos salvación, proclamó Pedro, su voz resonando con poder y claridad. Hoy, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, y tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hechos 3:19. La multitud respondía, con corazones abiertos, llorando y buscando ser sanados no solo en el cuerpo, sino en el alma. Los líderes religiosos, conscientes de que la fe estaba ganando terreno a pasos agigantados, dejaron a un lado sus rivalidades y decidieron actuar. Se convocó un consejo para debatir cómo detener el avance del mensaje. No podemos permitir que este asunto crezca aún más, dijeron con preocupación. Necesitamos hacer algo que les haga sentir miedo y duda. Mientras tanto, los apóstoles continuaban sin miedo. Un día, mientras estaban reunidos, un anciano, un conocido de la comunidad, entró entre ellos con un semblante avergonzado, una sombra de incredulidad aún presente en su mirar. Pero el Evangelio había hecho mella en su corazón, se acercó a Pedro y confesó que sus dudas ya no podían ser sostenidas. Las lágrimas recorrían sus mejillas mientras se unía a la oración. Así sucederá, dijo Pedro con gran pasión, el Señor está haciendo nuevas todas las cosas, incluso entre los más incrédulos. La atmósfera se llenó de alabanza mientras el Espíritu se movía en su medio. Aquel momento se tornó en una celebración, y el pueblo, lleno de fervor y deseo, comenzó a traer a los suyos, a buscar por sanidad y salvación. Las multitudes se convirtieron en verdaderos discípulos, empezaron a compartir lo que recibían y a llevar el mensaje de la redención a aquellos que sufrían a las afueras y dentro de la ciudad. El consejo, al darse cuenta de que la labor de los apóstoles era incansable, decidió que era hora de hacer un movimiento desesperado. Detengámoslos, hagamos que sientan nuestro poder, ordenaron. La persecución se tornó más feroz, y los apóstoles fueron arrestados nuevamente. Pero Pedro, reflejando la valentía que solo viene de Dios, se dirigió a sus captores: si es justo delante de Dios hablar a vosotros más que a Dios, decididlo vosotros, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19-20, aquellas palabras rasgaron algo en los corazones de los presentes. Algunos comenzaron a cuestionar su propia lealtad al consejo y al temor, al tiempo que otros sentían la presión de la conformidad. Sin embargo, el movimiento de Dios era imparable y las obras milagrosas continuaban sin cesar, y entonces, lo inesperado ocurrió. Un miembro del consejo, Gamaliel, reconocido por su sabiduría, se levantó. Si este consejo y esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis detenerlo. Y no seáis hallados luchando contra Dios. Hechos 5, 38-39. Sus palabras resonaron como un eco profundo, dando paso a una reflexión potente en todos los presentes. Con ese voto de confianza, los apóstoles fueron finalmente liberados, y la comunidad celebró su libertad, reuniéndose en oración y adoración, pidiendo fortaleza en medio de las amenazas. Señor, siervo tuyo, danos con toda confianza hablar tu palabra, suplicaron, y una vez más el lugar tembló, llenándose de una nueva unción del Espíritu Santo. La comunidad no solo creció en número, sino en amor y soporte mutuo. Cada uno vendía sus posesiones y las compartía entre sí. Era el cumplimiento de lo que se había profetizado, y el camino hacia el cumplimiento del reino de Dios se aclaraba cada día más. La luz de Cristo comenzó a brillar en todo lugar, mientras los relatos del Evangelio cruzaban fronteras. El fin no era solo un final, sino el inicio de una nueva existencia en Cristo.
Era el nuevo pacto que abría el camino para que cada persona en la tierra conociera la verdad y salvación, y mientras tanto, en el cielo, el eterno propósito de Dios marchaba incansable, desatando un avivamiento que cambiaría el mundo para siempre. Todos aquellos que deseaban seguir al Señor eran guiados por su luz, y en el horizonte se vislumbraba un nuevo amanecer, donde cada nación, tribu y lengua iba a experimentar el asombro y la gloria del Dios Altísimo. Si estás leyendo esto, recuerda que el mismo poder que resucitó a Jesús, el que convirtió y sanó a tantos, está a tu alcance hoy. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de este nuevo amanecer. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y hacer parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No esperes ni un segundo más.